Buenas tardes. Vamos a iniciar el tema de esta clase, que es aplicaciones de congruencias. Ya hemos nosotros conocido cuál es el concepto de una congruencia, que tiene que ver con los residuos que dejan dos números cuando tenemos un divisor común que se denomina módulo. Y aquí vamos a ver cómo se utiliza esta aritmética de congruencias o aritmética modular para diferentes aplicaciones que nosotros hemos conocido en la vida cotidiana y a lo mejor no sabíamos que se utilizaba este concepto matemático. Sobre todo es las aplicaciones en términos genéricos son, ya los comentaba en la clase anterior, son para encriptación de datos. También se ocupa la aritmética modular para el cálculo de los dígitos verificadores en códigos y también se utiliza cuando nosotros queremos saber si un código asignado a un usuario o un número de cuenta creada en un banco es consistente. Vamos a verlo aquí a continuación. Una de las aplicaciones de las congruencias es, como comentábamos, los dígitos de control. La aritmética modular se emplea para validar códigos numéricos. Puede ser que en el caso del DUI, vamos a ver que el DUI de cada uno de nosotros tiene una composición en el que se agrega un dígito de control que se calcula utilizando aritmética modular para saber si el número es válido o no. Eso para que, por ejemplo, el número del NIT, por ejemplo, también tiene códigos de dígitos de control o código de verificación. Los números de una cuenta de un banco o la clasificación de libros que ustedes habrán visto alguna vez, el ISBN, utiliza el tema de dígitos de control para saber si está bien construido un código que uno transmite, sobre todo vía digital. Veamos una aplicación concreta. Yo he tomado este ejemplo de un sitio de una universidad española y probablemente en España, el código o el número de cuenta de una cuenta corriente bancaria tiene 20 dígitos. Y aquí esos 20 dígitos significan esa información que le interesa al banco. Los 4 primeros dígitos corresponden al código de la entidad bancaria, o sea, del banco. Los siguientes 4 dígitos es el código de la oficina del banco. De los siguientes 2, DC, son 2 dígitos de control. Y los últimos 10 dígitos representan un número correlativo que se va generando cada vez que se crea una cuenta. Por lo tanto, cuando se genera una cuenta corriente en un banco en España, por ejemplo, aparecen 20 dígitos, los cuales estos ya están dados porque depende del banco que es y los asigna la superintendencia de bancos, por ejemplo. Estos 4 dígitos es la agencia específica, la que va numerando sus oficinas, y estos 10 dígitos finales representan un número de cuenta correlativo. Pero estos D y C son 2 dígitos de control que se calculan con base en estos otros dígitos que ya están dados. ¿Cómo es que se desarrolla y se calculan estos dígitos de control? Veamos primero cómo se calcula el dígito D, el primero de los 2 dígitos.
se calcula a partir del código de la entidad, que son estos 4 primeros dígitos, y el código de oficina, los otros 4 dígitos, utilizando un algoritmo basado en asignar distintos pesos a los dígitos del código de entidad, ¿verdad? Y de oficina, o sea, se le asignan a estos dígitos diferentes pesos, o sea, se multiplican por un factor diferente, y estos otros, y luego el resultado de la suma de todas esas cantidades se calcula con aritmética módulo 11. Ya se podrán imaginar qué significa aritmética módulo 11, que lo que nos va a interesar es encontrar cuál es el residuo de toda esa operación cuando se divide ese resultado calculado entre 11. Esa es la manera de calcular el dígito de control D. Y el dígito de control C se refiere al número de cuenta corriente y se calcula con base en todos estos dígitos que están aquí, el código de la cuenta, y se calcula de forma análoga al dígito anterior. O sea que probablemente se va a multiplicar cada uno de estos dígitos por un valor, por un peso o un factor, y se va a sumar todas esas cantidades y luego se va a calcular el residuo módulo 11. Y esos dos resultados van a constituir el dígito C y el dígito D. Veamos un ejemplo particular. Bueno, en todo caso, la entidad financiera española o la entidad bancaria ha establecido una tabla. O sea que siempre se va a utilizar esta tabla de acuerdo a los que son los factores por los cuales se va a multiplicar cada uno de los 4 primeros dígitos E y también cada uno de los dígitos, los 4 dígitos O que vienen a continuación de los primeros 4 dígitos. Y estos son los factores que estableció la agencia de superintendencia, porque todos los bancos deben utilizar este mismo algoritmo. Estos son los pesos por los cuales se tiene que multiplicar, o factores por los que se tiene que multiplicar cada uno de estos dígitos que están acá, y esta tabla la usan todos. Y luego, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el algoritmo? Se calcula el valor ponderado siguiente, es la sumatoria de los E sub I por P sub I, ¿verdad? O sea, E sub 0 y este sería el P sub 0. E sub 1 por el P sub 1 y luego se suman todos los productos de los códigos O correspondientes por su peso correspondiente, ¿verdad? Donde P sub I y P sub J son los pesos correspondientes del dígito E sub I o el dígito O sub J según la tabla anterior. Y luego, una vez que se ha calculado ese valor, ¿cómo calculo el dígito D? El dígito D lo calculo restándole de 11 el valor que yo encontré con esa sumatoria módulo 11. O sea que voy a calcular ese valor, al dividirlo entre 11 voy a calcular el residuo y lo que voy a hacer es restarle a 11 ese residuo encontrado. Aquí podemos hacer una reflexión. Cuando yo estoy calculando valores módulo 11, ¿alguien me podría decir cuáles son los residuos posibles? Cuando yo estoy dividiendo entre 11. ¿Desde dónde, de qué valor hasta qué valor van los residuos cuando yo divido una cantidad entre 11? Sería del 0 al 9. De 0 al 9, dice. Bueno, en realidad, del 0 al 9 son los residuos posibles cuando yo divido algo entre 10, ¿verdad? Y si yo
divido algo entre 11, ¿cuáles serían los residuos posibles? Del 0 al 10, Del entonces. 0 al 10, ¿ok? Muy bien. Entonces, observen esto, como los valores posibles de esta operación están entre 0 y 10, si este resultado fuera 5, por ejemplo, si esto fuera 5, entonces 11 menos 5, el resultado es 6, y ese sería el dígito. Si el valor del residuo fuera 10, por ejemplo, 11 menos 10 daría 1, ¿ok? Pero ¿qué tal si el residuo que deja esto fuera 0? Entonces, 11 menos 0 sería 11. Entonces, no sería un dígito, sino que serían 2. Entonces, aquí hay una corrección al final en el algoritmo y dice, como quiera que solo se permiten dígitos entre 0 y 9, porque es un dígito lo que hay que encontrar, si D resulta ser 11, se reemplaza por D igual a 0. Y si D resulta ser 10, se reemplazaría por D igual a 1. ¿Ok? Porque como son entre 0 y 10 estos resultados, si este resultado es 0, 11 menos 0 es 11. Y si este resultado es 1, 11 menos 1 va a dar 10. Entonces, en esos casos, aquí está que si es 11 se reemplaza por un 0 y si es 10 se reemplaza por un 1. ¿Ok? Esta es la forma de calcular el dígito de control D. ¿Cómo se calcula el dígito de control C? Lo que se hace es utilizar una tabla con estos pesos, 1, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3 y 6, y cada uno de estos dígitos del número de cuenta se multiplican por estos pesos o factores y se suman todos. Y luego, esa sumatoria se vuelve a hacer el mismo cálculo, 11 menos el valor calculado en esta sumatoria, módulo 11. Y de nuevo se hace la corrección que si C vale al final este resultado de 11 menos este valor módulo 11, si es 11, se reemplaza por C igual a 0 y si es 10 se reemplaza por C igual a 1. Veamos un caso particular. A mí me dicen, yo tengo un número de cuenta en un banco. Y entonces me dice que el número de cuenta es 1111-2222-04-6666-6777777. Este es mi número de cuenta. Entonces me preguntan, como yo sé que este es un código de la entidad bancaria, este es el código de la oficina y este es el número de cuenta correlativo. Y a partir de estos números se han calculado el dígito D y el dígito C. Entonces, vamos a ver si esos dígitos cómo fueron calculados. Cómo es que D resultó ser 0 y C resultó ser 4. Veamos cómo se calcula el dígito D. Recordemos la tabla que se está establecida de factores para los primeros 4 dígitos, 4, factor 8, factor 5 y factor 10, y para estos últimos siguientes 4 dígitos, 9, 7, 3, 6. Lo que vamos a hacer es empezar a calcular cada uno de estos dígitos correspondientes por el peso. 1 por 4, 1 por 8, 1 por 5, 1 por 10, y luego estos otros 2 por 9, 2 por 7, 2 por 3, 2 por 6. ¿Ok? Entonces ahí está esta operación. 1 por 4, más 1 por 8, más 1 por 10, más 1 por 9. Aquí quiero ver, perdón, 4, 8, 5 y 10. Aquí hay un error. 4, 8, 5 y 10.
por 10 y aquí sería 1 por 5. Y luego 2 por 9, 2 por 7, 2 por 3 y 2 por 6. El resultado de esto es 77. Espero yo, si alguien me ayuda a multiplicar. Este primero es 1 por 4. Este primer resultado es 4. Más 1 por 8 es 8. Van 12. Más 1 por 5 es 5. Van 17. Y 1 por 10, 10 van 27. ¿Verdad? Y luego 2 por 9, que es 18, más 27 que tenía son 45, más 2 por 7 que es 14, 45 más 14 es 59, más 2 por 3 que es 6, 59 más 6 es 65, 69 y 6, 15, 65. Y 2 por 6 es 12. 65 más 12 es 77. Ok, el resultado está correcto, solo que aquí hay un pequeño error que lo voy a corregir. El valor de esta suma es 77. Entonces lo que tengo que, para calcular D es 11 menos 77 módulo 11. Ok. Pero resulta que 77 módulo 11 es 0. Porque el residuo que deja 77 al dividirlo entre 11 es 0. O sea que 11 menos 0 y da 11. Como dio 11, como ustedes recuerdan, cuando da 11 este resultado, el D se reemplaza por un 0. O sea que el 0 es por eso es que aquí en el número del dígito de verificación D hay un 0. Veamos ahora cómo se calculó el dígito 4 para C. Para eso, pues rescatamos de nuevo la tabla que nos dan de pesos y hacemos lo mismo. Estos 10 dígitos los multiplicamos por cada uno de estos factores y ese cálculo nos da 365. Y para calcular el dígito C, hacemos 11 menos 365 módulo 11. Sabemos que 365 al dividirlo entre 11, o si lo hacemos, eso nos va a dar un residuo 2. O sea que es como que fuera 11 menos 2. Y ese es 9. 11 menos 2 es 9. De acuerdo a lo que hemos calculado, ese código de cuenta corriente no es válido porque no coinciden los dígitos de verificación D y C. En todo caso, D sí coincide, pero el C no, porque debió haber sido aquí un 9. ¿Ok? Entonces, los algoritmos de las entidades, en este caso la entidad bancaria, cuando el cajero digita este número, lo que hace el algoritmo de la aplicación del banco es hacer el recálculo de estos números y si coinciden con los números que están aquí, acepta ese número de cuenta como un número de cuenta válido. ¿Alguna pregunta o alguna duda, algún comentario? De mi parte ninguno. No hay, perfecto. Vamos a ver otra aplicación. El número único de identidad en España. Yo encontré en internet un número este es un número de prueba. El número el DUI en España, el documento de identidad, documento nacional de identidad en España, por eso se llama DNI, tiene un número que es 2, 4, 6, 8 dígitos seguidos de una letra. Y vamos a ver cómo es que hacen para calcular esa letra. El número lo asignan
automáticamente, pero a ese número asignado le calculan una letra de verificación. Y la forma de calcular esa letra es la siguiente, es decir, se calcula el residuo de dividir el valor numérico del DNI entre 23. O sea que aquí estamos hablando de módulo 23, ¿ok? Y una vez que se obtiene el residuo, que va a ser entre 0 y 22, ¿ok? Cuando yo divido una cantidad entre 23, los posibles residuos estarán entre 0 y 22. Una vez que se tiene ese residuo, para encontrar la letra correspondiente se utiliza una tabla que ya está establecida y de acuerdo al valor del residuo, entre 0 y 22, se le asigna la letra que está aquí en esta tabla. ¿Ok? Veamos un ejemplo y en este caso hay un número de DNI cuyos dígitos iniciales son 65004204 y me piden que calcule la letra que le correspondería a este número. Entonces lo que hacemos es tomar este número 65004204 y lo dividimos entre 23, ¿verdad? Al dividirlo entre 23 queda este cociente que no me interesa, pero me interesa el residuo. Y el residuo es 17. Y como el residuo es 17, según la tabla, ¿verdad? que vimos anteriormente, y lo vamos a ver aquí, al 17 le corresponde la letra V o la letra B pequeña. Entonces, ese número de DNI completo sería 65004204-B. Cuando yo estaba haciendo este ejercicio me recordé del DUI que tenemos cada uno de nosotros y busqué en internet cómo es que calculo, si había un código de verificación en el DUI de El Salvador. En efecto, el último dígito del DUI que va después del guión es un dígito de verificación que tiene un algoritmo para calcularlo. Vamos a ver, bueno, aquí encontré en este ejemplo el código de un DNI y en efecto este número 65004204 le corresponde la letra B pequeña, digamos, por los números que tiene. Muy bien. El número de DUI en El Salvador. Como yo dije, si en España hacen eso, en El Salvador deberían hacer algo similar. Entonces, aquí tengo yo este número de DUI, 01435843-1. Bueno, entonces dije yo, bueno, de acuerdo a un algoritmo, estos primeros números son asignados y luego le agregan un código de verificación que se calcula de acuerdo a algún algoritmo. Veamos cuál es el algoritmo que se usa para calcular el dígito de verificación. Encontré esta tabla que para cada uno de los dígitos, el dígito 1 hasta el dígito 8, si nosotros vemos que esto es 01, 43, 58, 43. Son 8 dígitos, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos 8 dígitos se multiplica por un factor, en este caso el primero por 9, el segundo por 8, el tercero por 7, el siguiente por 6, el otro por 5, por 4, por 3, por 2. Y luego, al hacer esos productos, se suman todos ellos, tal como hicimos con el ejemplo del DUI español. Y luego, el residuo se calcula el resultado de dividir ese total entre 10. O sea que el valor que se calcula aquí en este total se calcula módulo 10. O sea, el residuo al dividir entre 10. Y luego, al final lo que se hace es que si el residuo es 0, entonces lo que hacemos es tomar ese 0 como dígito verificador. Y si el residuo es mayor que 0, o sea, cualquier número entre 1 y 9,
el dígito verificador es 10 menos el resultado de la suma. Hagamos el cálculo para este DUI. Veamos, si el número de DUI fuera 01435843, ¿cuál sería el dígito verificador? Lo que hacemos es multiplicar cada uno de estos números o de estos dígitos por estos factores, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, como se ve aquí. Primero por 0, siguiente por 8, el 4 por 7, el 6 por 3, etcétera, etcétera. Y esa suma da 129. Al tener esa suma, yo tengo que calcular ese 129 módulo 10. Entonces, el 129 en módulo 10 es igual a 9. Ustedes pueden imaginarse ya que si yo divido 129 entre 10, el residuo es 9. Entonces, como el residuo es 9, es un valor mayor que 0, entonces el dígito verificador es 10 menos ese valor. Entonces, aquí correspondería el número 1. Y en efecto, ustedes pudieron ver aquí que el dígito después del guión era 1. ¿Ok? Yo pues les invitaría a ustedes a que también hicieran el cálculo de su número de DUI que tiene cada quien para, de acuerdo a esta tabla y a este algoritmo de cálculo, verificaran si es porque tienen ese número de verificación al final después del guión. Bueno, estas son algunas aplicaciones de las congruencias. Yo espero que en la próxima clase vamos a ver una aplicación en criptografía, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de encriptar? Hay algoritmos muy simples, relativamente simples, pero hay algoritmos que son bien complejos para dificultar el desencriptado de la información. Ustedes saben que la seguridad de información ahora, sobre todo en la era digital, es muy importante. Y lo que vamos a ver es una aplicación de cómo encriptar información con un método relativamente simple, pero que es un método en el que también de la misma naturaleza que los métodos de encriptación más complicados. Bueno, eso, por ejemplo, un ejercicio que yo propongo aquí. Me han transmitido este número de DUI de España, Documento Nacional de Identificación, 23000. Aquí hay un número que no se distingue, termina en 29-R. Tiene un dígito faltante, un dígito que está borroso. Y entonces, como dicen que sabemos utilizar y tenemos conocimientos de congruencias, me piden que recupere ese dígito. Pues me aseguran que todos los demás dígitos y la letra están correctos. ¿Cómo podríamos nosotros resolver este problema? Dejo ahorita la opinión abierta para que ustedes hagan sus comentarios. ¿Por dónde podríamos resolver ese problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? No sé, pienso yo tal vez ir sustituyendo ese número y realizar la división entre 11. Sí, y aplicar el algoritmo del cálculo para ver muy bien, ese es el método, justamente. El método es empezar a sustituir este signo de interrogación por un dígito entre 0 y 9 y hacer para cada uno de esos casos el cálculo de la letra de verificación y a ver cuál de ellos pega con que la letra da la R, ¿ok? Muy bien, esto nos facilitó ya el abordaje de la solución de este problema. Ahora bien, veamos, voy a retrasar mi
Ahí está. Aquí está la lámina en donde está la tabla para que nosotros podamos ver cómo podríamos ir haciendo. Yo lo que dice el algoritmo del cálculo del documento de identidad de España es que todo el número que aparece antes se divide entre 23. O sea que aquí el módulo que se utiliza es 23. Y luego, con el residuo, yo busco en esta tabla a ver cuál es la letra que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos al problema que tenemos, que es este. Lo que proponen es sustituir este signo de interrogación por un 0 y hacer la división entre 23 de este número y ver cuál es el residuo para ver cuál es la letra. Y así sucesivamente entre 0 y 9. Bueno, como este número, bueno, yo tengo que empezar a dividir entre 23. Y aquí está planteado lo que sugirieron. Para esto tenemos que ir sustituyendo los dígitos del 0 al 9 en la posición del signo de interrogación y verificar si el residuo que deja el número al dividirlo entre 23 corresponde con la letra R, según la tabla que ya vimos. Y si la letra es R, por ejemplo, si la letra es R, voy a ir a la tabla. Si la letra es R, ese residuo que debe dejar el número al dividirlo entre 23 debería ser 1. ¿Está claro eso? Aquí estamos viendo que la letra R es porque el residuo del número al dividirlo entre 23 dio 1. Eso es lo que estoy planteando yo en esta lámina. O sea que prácticamente el problema que queremos resolver es de esta forma. Podemos convertir el problema en resolver esta ecuación. ¿Qué número es congruente con 1 módulo 23? Y como ya dijeron, pues yo puedo empezar a sustituir los diferentes dígitos y cada vez que yo divido entre 23, el que me deja residuo 1 es el dígito bueno. Pero también yo puedo observar lo siguiente, que si yo tengo de aquí, esto es lo mismo que teníamos antes, 23.000, interrogación 29, congruente con 1 módulo 23. Yo puedo observar lo siguiente, que 23.000.0000 es congruente con 0 módulo 23. ¿Por qué yo puedo afirmar esto último? ¿Alguien me podría aclarar? ¿Por qué este número que está aquí es congruente con 0 módulo 23? ¿Alguien pueda aclararnos eso? Es porque es múltiplo de 23. Correcto. Y en efecto, este es 23 millones. 3 millones. Si yo divido 23 millones entre 23, el residuo es 0, ¿verdad? Ok. De acuerdo a esto, yo puedo hacer lo siguiente. Si este número es congruente con 1, módulo 23, y este número es congruente con 0, módulo 23, yo podría hacer, como en las ecuaciones, sumar o restar las partes izquierdas y las partes derechas y se seguiría manteniendo la congruencia módulo 23. O sea que si yo a este número le resto 23 millones, solo me va a quedar estos últimos 3 dígitos, ¿verdad? Porque 9 menos 0 es 9, 2 menos 0 es 2, el interrogación menos 0 es la interrogación, y aquí 0 menos 0, todos estos se anulan, y 1 menos 0 va a ser 1. Entonces, yo puedo simplificar esta ecuación que tengo acá, esta congruencia, por esta otra.
La simplificada es interrogación 29 es congruente con 1 módulo 23, por lo que acabamos de explicar antes. Luego, si yo empiezo a sustituir entre 0 y 9 en este dígito, yo encuentro que el 829 es congruente con 1 módulo 23, porque al dividir 829 entre 23, el residuo es 1. Por lo tanto, yo he recuperado el número completo y el dígito que estaba en la interrogación debe ser el dígito 8. ¿Está claro eso? Porque un ejercicio de esta naturaleza bien podría ser objeto de la evaluación final. Y ustedes tendrían que hacer los cálculos para ver cuál es el dígito o un dígito que esté borroso en un número de identificación. ¿Alguna pregunta? No hay. Creo que por el momento no. Sí, no hay. Bueno, si no hay preguntas y todo está clarísimo, vamos a dejar hasta aquí esta clase y vamos a dejar esta grabación hasta este punto.